con otros problemas de Hueltzman. A ver, algunos tipos de funciones de transferencia. Vamos a ver funciones de transferencia. Esto ya lo habíamos visto. A ver, dependiendo de dónde se tome la relación de voltaje o corriente o de las variables, se le llama impedancia o impedancia admitancia de transferencia o de entrada, salida, etc. Por ejemplo, en este caso se toma sobre el mismo terminal y es en la entrada. Entonces sería la impedancia de entrada porque es B entre I. Aquí sería B entre I. Ya no sería una impedancia de transferencia porque se toma entre dos terminales distintos, en este caso salida y entrada, así que sería una impedancia de transferencia. Igual aquí, si tomamos I entre B, estaría en el mismo terminal de entrada, sería la impedancia de entrada. Esto, si lo tomamos entre dos terminales distintos, I entre B sería una impedancia de transferencia. En este caso también son dos terminales distintos, pero son voltajes. B2 entre B1 sería una ganancia de voltaje y esto sería una ganancia de corriente. Vamos a ver respuesta en frecuencia de funciones de transferencia. Por ejemplo, si tenemos un filtro pasa-baja de primer orden, muy sencillo, del tipo 1 entre 1 más JWRC, es pasa-baja porque si W es 0, tenemos la salida B2 máxima y si W aumenta, esto tiende a 0. De hecho, pueden sacar el módulo, es 1 entre raíz de 1 más WRC al cuadrado. Lo pueden graficar y ven que es pasa-bajo. En este caso RC igual a 1 y la fase sería la fase de esto que es 0 menos la fase de esto que sería WRC entre 1. Y si lo grafican de esta forma tiende entre 0 y menos 90. Frecuencia de 3 decibeles. En los circuitos RC ya lo habíamos visto. Los decibeles se miden como 20 logaritmos de una magnitud, en este caso el módulo de una función de transferencia n de JW. Por ejemplo, en este caso, la frecuencia de 3 decibeles es tal que el módulo de esto evaluado en 3 decibeles, la frecuencia de 3 decibeles tiene que ser igual a 1 sobre raíz de 2. Es decir, 1 entre raíz de 2 del máximo. El máximo en este caso es 1. Por eso sale 1 entre raíz de 2 que es 0,77. De hecho, si esto lo elevan al cuadrado, le queda el módulo esto al cuadrado, sería 1 entre 1 más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, y debería ser el cuadrado de esto que es un medio. Si resuelven para la frecuencia de 3 decibeles, en este caso le da que es 1 entre RC. ¿Y por qué se le llama de potencia media? Bueno, porque la potencia sabemos que es proporcional al cuadrado de la magnitud, voltaje o corriente. Es decir, el módulo de esto, por ejemplo, va a ser igual a un medio. Y por eso se le llama potencia media. Recuerden que la potencia máxima cuando W es 0 es 1. Así que tenemos un medio de la potencia máxima o media. Filtro pasa alto de primer orden. Bueno, ahora la salida se toma sobre R, entonces se convierte en un filtro pasa alto. De hecho, se hacen B2 entre B1. Toman el módulo, sería esto, entre el módulo de esto, que es raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Le da de esta forma. Y es evidente que solo pasa las altas frecuencias, ¿no? De hecho, en frecuencia 0, la salida es 0. Si hacen W0 aquí, le va a dar 0. El ángulo sería el ángulo de esto, que es J, el ángulo de J, que es 90, entre el ángulo de esto, que es WRC entre 1. Tangente a la menos 1 de WRC entre 1. Es decir, 90 menos tangente a la menos 1 de WRC. Eso comienza en 90 y tiende a 0 con W. También pueden tener una función pasa abajo para segundo orden, un circuito, en este caso RSL series, siempre que tomen la salida por el capacitor. De hecho, si hacen BC entre B1, les da esto. Si hacen LC igual a 1, R1 quinto, hallan el módulo de esto, sería 1 entre el módulo de estos, que sería 1 menos W cuadrado al cuadrado más WR cuadrado. Y luego la raíz les da esto, ¿no? Pueden graficarla aquí para 2R, R igual a 1, R igual a un quinto.
Aquí hay un sobresalto, porque es un circuito RCL, pero sigue siendo pasada abajo. Atenúa las altas frecuencias. En este caso la frecuencia de resonancia es 1 entre raíz de LC es 1. Bueno, por debajo de resonancia, la resonancia es 1, baja frecuencia, se domina, porque entonces esto resistencia es muy alta. Esto tiende a 0, así que nos queda un circuito RC, con C dominando. Por encima de resonancia alta frecuencia, esto es alto, L domina, esto tiende a 0, cortocircuita la salida y tenemos un circuito LR. Y en resonancia esto se anula con esto y tenemos que R domina. Este es un problema de funciones de transferencia. Nos piden que haya la función de transferencia V2 entre V1, ¿no? Fíjense que es un circuito aquí de 3 mallas con una entrada o la salida la toman acá a la derecha, V2. Vamos a usar el método que aprendimos antes. Tenemos 3 mallas, las corrientes I1, I2 y 3 las ponemos en la misma dirección. Sería I1, I2 y 3. La salida de la matriz de voltaje sería el voltaje de cada malla en la subida de tensión. En este caso, V1, aquí es 0, porque no hay fuente y aquí es 0. V1, 0, 0. La matriz de impedancia, habíamos visto, en este caso Z11 sería este y este, es decir, 1 menos JW, Z22 sería esto y estos dos capacitores, 1 menos 2 JW y este será también 1 menos 2 JW. Y bueno, y luego los términos y distintos de J que habíamos visto, por ejemplo, aquí. 3 con 1 no hay elemento común, 3 con 2 es este, es el negativo, así que es JW. Y así, tenemos esta forma matricial. Esto recuerden que salen de las ecuaciones de malla. Esta sería la primera ecuación. La segunda ecuación sería 0 igual a las caídas de voltaje igual a la tercera ecuación. Y la salida sería I3 por esta impedancia, JW. Fíjense que esta ecuación es esta de acá arriba. Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, igual a V1. Es decir, V1 es igual 1 menos JW por I1, que es esto, más JW por I2, que es esto, más 0. Aquí habría un 0. Bueno, aquí como está en función de V1, dependiendo si tienen una aplicación o una calculadora que pueda resolverlo. Bueno, aquí yo lo hice partiendo de las ecuaciones de malla y lo resolví es simplemente hacer el álgebra. Primero hayan I2 en función de I3, bueno, siguen aquí el procedimiento. Hayan V1 en función de I3. Luego V2 es menos JWI3, así que queda V2 directamente en función de V1. V2 entre V1 sería entonces J entre esto, los multiplican por J arriba y abajo, y les queda esta función que depende de W. Por ejemplo, si W0, CD, hacen estos ceros, nos queda 1. Por tanto, V2 igual a V1. Si W es alto, tiende a infinito, esto domina, queda 1 entre infinito que es 0. V2 es 0. De hecho, pueden verificar esta función de transferencia con la matriz. Por ejemplo, si W es igual a 1 y V1 es igual a 1 y resuelven para I1, I2 y 3, que ahora sí lo pueden hacer más fácil, les da I3 este valor 0,12 menos 0,0976J. Como V1 es 1, entonces V2 entre V1 sería V2 entre 1 igual a V2. Pero resulta que V2 es I3 por la impedancia de este capacitor, menos J entre W, si W es 1 es menos J. Te queda menos J por esto, le da esto. Pero resulta que esto es el
inverso de menos 4 más 5j, que debería coincidir con esto. 1 entre, si w es 1, queda menos 5 más 1, queda menos 4, y aquí queda 6 menos 1 más 5j. Entonces coincide con esto. A ver, en este nos dice grafique la magnitud y fase de en función del módulo de WRC de la función de la transferencia de esta red. Es un circuito RC, pero ahora se toma la salida no solo en C, sino en R más C. Bueno, se hace igual, ¿no? Allí B2 es un divisor de voltaje. Sería B1 por esto, entre esto más esto. Así que ya pueden hallar B2 entre B1. Nos dicen que tomemos WRC igual a, entonces nos queda menos J entre 2A menos J, en módulo sería entonces raíz de 1 más A cuadrado, y aquí raíz de 1 más 4A cuadrado. Y la fase sería la fase de esto. Tangente a la menos 1 de menos 1 entre A, y aquí menos tangente al menos 1 de menos 1 entre 2A. Y lo pueden graficar incluso con una calculadora, con una aplicación. Aquí la diferencia es que ahora el voltaje no tiende a 0, porque al final queda para altas frecuencias. Esto tiende a 0, queda un divisor de voltaje RR, es decir, B2 va a ser un medio de B1. De aquí que aparezca el 0,5. A ver, en esta nos dice encuentre la magnitud B2 entre B1 para la red si W es un radián. Bueno, esto lo pasamos a impedancias en función de W, aunque hay que tomar W igual a 1. Aquí nos movemos de derecha a izquierda. Como esto está en paralelo, hallamos este Y1, este admitancia equivalente, que sería la suma de los inversos de este. Es decir, 1 más el inverso de esto, más el inverso de este. Lo suman, hallan Y1 igual a 1 más 2J. Z1 sería la inversa de esto. Z2 sería visto desde acá, por tanto sería esto más Z1. Pero resulta que con W igual a 1 esto da igual. Esto se va con esto, solo queda Z1. Y3, aquí es el paralelo, sería la suma de estas admitancias, sería el inverso de esto y el inverso de esto. Si lo suman también le da 0. Es decir, C3 sería infinito. Y luego les queda Y3, Y1 entre Z2 y Y3. Y3 en paralelo con 1 entre Z2. Este voltaje lo llamamos B. Pero esto es 0, así que solo queda 1 entre Z2. En impedancia sería Z2. Entonces tenemos aquí simplemente la otra resistencia en la entrada. Ahora podemos relacionar B con B1 porque es un divisor de voltaje. B sería B1 por esto entre esto más esto. Y luego nos movemos hacia la derecha. Tenemos B. Una vez que tenemos B, tenemos B quedaría acá. Tenemos esta impedancia que es esta. J medio menos J medio. Y Y1 en paralelo. Esto da 0, así que al final tenemos B1, B2 igual a B. Y por tanto B2 entre B1 va a ser simplemente B entre B1, es decir esto. Y en módulo sería 0,3536. Bueno, lo dejamos hasta aquí y después seguimos con gráfica de Bode.